Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos a una magistrada querida, respetada, admirada, a la magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente, una mujer pues que tiene un nivel académico superior. ¿Por qué? Pues porque es doctora en Derecho, tiene maestría en diferentes ramas del derecho, especialidad también, no se diga, en Derecho Mercantil, en Constitucional y Amparo, en Derecho Procesal y Mercantil. Bueno, es una mujer que ha dedicado su vida al estudio, a su preparación, no solamente universitaria, sino también jurisdiccional. Ella ha desarrollado una importantísima carrera dentro de la judicatura y hoy forma parte precisamente de un tribunal regional, de un pleno regional, de estos tribunales que se han creado hace relativamente poco tiempo y que tienen como competencia, entre otras cosas, pues resolver las contradicciones de criterios que se dan entre los tribunales de circuito de su región. Y además está presidiendo la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Es una asociación que aglutina a las juzgadoras de todos los niveles, de todos los fueros, y de todas las competencias. Entonces, es una mujer que ha participado en muchísimos foros, diplomados, certificaciones, muy, muy preparada, siempre dedicada al estudio y sobre todo comprometida con la igualdad de género. Es un verdadero placer tener el día de hoy con nosotros a nuestra queridísima Emilia Molina. Magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente. Es doctora en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, AC. Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Maestra en Derecho con orientación en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara. Especialista en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Especialista en Derecho de las Sociedades Mercantiles, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana sede Guadalajara. Licenciada en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana sede Guadalajara. Actualmente es magistrada de circuito, adscrita al Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte del Poder Judicial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México. Como magistrada, estuvo adscrita al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, así como al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 12º Circuito. Fue juez de distrito adscrita al Juzgado Cuarto del Distrito en el Estado de Coahuila, al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y al Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y jurisdicción ordinaria en el archipiélago de las Islas Marías y auxiliar en toda la República. Dentro del Poder Judicial de la Federación de México, ha ocupado además los cargos de oficial judicial, actuaria judicial, secretaria de juzgado y secretaria de tribunal. Ha participado en diversos seminarios, diplomados y certificaciones tanto en México como en el extranjero. Profesora titular e invitada en diversas universidades nacionales y extranjeras. Catedrática y tutora en la Escuela Federal de Formación Jurídica. Es coautora del libro Las Mujeres y la Cultura de la Paz. Actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC. Directora regional de Igualdad de Género del Primer Circuito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, AC. Y vicecoordinadora académica del capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Como hemos mencionado, el día de hoy tenemos una invitada realmente extraordinaria. No solamente una gran juzgadora, una gran magistrada, sino una gran líder para las juzgadoras mexicanas. Está con nosotros, como hemos mencionado, nada más y nada menos que la magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente. Bueno, es un poco largo el nombre, pero
nos quedaremos nada más con Emilia. Por favor. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar, Emilia. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí con alguien que es un referente para todas nosotras, un gran referente para todas nosotras, y que además admiro en lo personal y quiero muchísimo. Muchas gracias, señora ministra. No, hombre, Emilia, al contrario, estás muy correspondida y tú lo sabes perfectamente bien. Bueno, nuestro público debe de saber, como ya lo hemos mencionado, que Emilia es la presidente de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Son dos asociaciones las que existen en nuestro país y ella preside una de ellas. Emilia, yo te quisiera preguntar para que nuestro público se vaya ilustrando, ¿quiénes forman la Asociación Mexicana de Juzgadoras que tú dignamente presides y cuáles son los objetivos de esta asociación? Gracias. Bueno, pues sí, en estos momentos me toca presidir el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y en la asociación la conformamos en este momento alrededor de 600 juezas y magistradas de todos los tribunales del país. No solo somos del Poder Judicial de la Federación, hay de los consejos de la Judicatura o poderes judiciales de los estados, de los tribunales autónomos como es el Tribunal Agrario, el Tribunal de Justicia Federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera, los contenciosos administrativos estatales, etcétera. Entonces, somos una asociación que de alguna manera une a representantes, o lo que queremos es que podamos estar reunidas todas las que somos juzgadoras de todo el país, sin importar el fuero y tampoco sin importar, por supuesto, a qué órgano pertenezcamos, sino que lo que nos une es precisamente el objetivo de la asociación, que es apoyar todos los temas de género que tienen que ver con disminuir la brecha que por razón de género hay para las mujeres dentro de la judicatura, y también, por supuesto, de todas las mujeres en la sociedad que tienen, por supuesto, y como sabemos, y eso es parte de lo que queremos visibilizar, impactos diferenciados respecto de políticas públicas y hechos comunes de la sociedad. Y nuestro trabajo, por supuesto, es incidir primero en el tema de las condiciones y derechos de las mujeres en la judicatura, no solo de las juzgadoras, sino de toda la carrera judicial, de todos los tribunales. Y por otro lado, pues abogar por los derechos y el respeto de los derechos de las mujeres en cualquier ámbito social. No, es una labor bonita, es una asociación linda. Además, bueno, yo siempre he pensado, y creo que en eso coincidimos plenamente, que cuando hablamos de mujeres y hombres juzgadores, pues definitivamente existen muchísimas competencias, fueros, grados, que nos dan una competencia específica para juzgar, pero al final de cuentas todos hacemos lo mismo, impartir justicia en diferentes niveles, en diferentes materias, en diferentes fueros, pero todos hacemos exactamente lo mismo. Entonces, realmente felicidades por haber aglutinado en esta asociación pues a juzgadoras de todos estos tribunales que conforman el sistema jurídico de nuestro país. Y aquí me surge una pregunta, Emilia. ¿Es necesaria una asociación que sea exclusiva de mujeres juzgadoras? ¿O debiéramos pensar en una asociación de juzgadores en general? Gracias. Bueno, sí hay asociaciones de personas juzgadoras con independencia del género, pero creo que sí es importante que exista estas asociaciones solo de mujeres juzgadoras, porque lo cierto es que dentro de estos impactos diferenciados que hay en la vida real respecto de lo que pasa con las mujeres y con los hombres, también hay ciertas cuestiones de las políticas públicas, de la forma de la función, de lo que la propia sociedad nos exige y cómo llevamos a cabo nuestra función si somos hombres o mujeres. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de mujeres juzgadoras, y estoy hablando solo como reglas generales, no necesariamente como algo que en todos y cada uno de los casos sucede, hay casos en los que no es así, pero como regla general, lo cierto es que las mujeres en la judicatura, desde antes de llegar al cargo de juzgadoras, tenemos sobre todo un tema de doble jornada laboral, en donde tenemos este trabajo hacia la judicatura que
damos el 100% de nuestro tiempo, pero también damos el 100% de nuestro tiempo en el trabajo de cuidados de casa, de cuidados de familia, y esos dos temas que pareciera un poco absurdo que nos damos a hacer cuentas de que el 100% en un lado y 100% en otro lado, lo que pasa es que llevamos las dos cosas al mismo tiempo, y eso no es igual en el caso de los hombres. Entonces, hay varios temas que hacen que haya una brecha respecto de las mujeres juezas con los hombres juzgadores. Entonces, precisamente creo que es importante que las mujeres estemos asociadas para hacer ver para identificar primero nosotras mismas y luego para hacer ver hacia la sociedad y hacia los propios órganos en donde estamos adscritas, me refiero a los consejos de la judicatura o a las juntas administrativas, estas cuestiones diferentes que ameritan condiciones también diferentes. Entonces, tenemos que ir viendo cómo hacer que haya una paridad real, y eso pues solamente se puede si podemos identificar exactamente qué pasa en este grupo de mujeres. Sí, no, es totalmente cierto. Yo recuerdo que hace relativamente poco tiempo la asociación que tú dignamente presides y pues evidentemente tú a la cabeza, organizaron este congreso tan importante en la ciudad de Mérida, que justo era relacionado con las labores de cuidado, que normalmente se han entendido desde el punto de vista cultural, pues a cargo de la mujer. Claro. Y eso es lo que propicia lo que tú ahorita has estado denominando la doble jornada. Si hubiera un poco más de ayuda entre la familia, entre el esposo, los hijos y todo, bueno, pues quizás el trabajo de la esposa sería un poco menos cansado, menos fatigable. Pero sí, es totalmente cierto. Hay una doble carga, y a veces cuando además la mujer se está preparando para continuar aumentando su nivel académico, para seguir progresando profesionalmente, entonces tenemos triple jornada. Sin duda. Sin duda. Entonces sí se complica, y se complica bastante. ¿Tú crees que la perspectiva de género en la impartición de justicia ayuda un poco a que este tipo de brechas vaya acotándose, vaya cada vez haciéndose más estrecha? ¿Por qué es importante la perspectiva de género en la justicia? Yo no solo creo que es importante, sino que me parece indispensable. Desde estos movimientos que usted además dignamente y maravillosamente, porque fue un reconocimiento internacional, o sea, me tocó estar en los primeros congresos que se hacían cuando usted los organizaba al respecto, e internacionalmente era muy visible en ese momento que en México podíamos estar hablando de esos temas, que en México ya estábamos hablando de obligatoriedad de hacer el uso de esta herramienta para juzgar con perspectiva de género, y a mí me parece que es muy claro si lo viéramos desde una perspectiva más común, y como para que nos entienda de pronto también la sociedad en general. Es como cuando tenemos miopía y no traemos los lentes puestos, entonces creemos que lo que estamos viendo está bien, porque es lo que estamos acostumbrados a ver, pero en el momento en que nos ponemos los lentes con la graduación correcta, nos damos cuenta que hay muchas cosas de esa misma realidad que no estábamos alcanzando a ver. No sé, a lo mejor las hojas de los arbolitos y etcétera, ¿no? Hay cosas como que ahí estaban y que no podíamos ver porque no traíamos los lentes. Entonces, cuando hablamos de esto, de usar las gafas moradas, me parece que a eso es a lo que nos referimos. A lo mejor estábamos un poco miopes o mucho miopes en estas identificaciones de lo que pasa con las mujeres respecto de lo que pasa en la sociedad en general, de cómo es que la justicia, si bien es cierto, siempre se ha intentado pues la defensa de los derechos, lo cierto es que hacer una impartición de justicia pareja termina por no ver a veces cosas muy evidentes, pero que estamos tan acostumbrados a ver ahí o a normalizar, que no nos damos cuenta que existen cuestiones totalmente distintas que debemos tomar en consideración al momento de impartir justicia. Como dice la jurisprudencia de la Suprema Corte, pues tenemos la obligación de dar una justicia completa e igualitaria.
y sin perspectiva de género es imposible llevar a cabo completamente esta función, que además es el gran privilegio que tenemos quienes juzgamos de poder hacer que la sociedad tenga mejores condiciones, y creo que todas las personas de la sociedad con identificación o mayor conocimiento o menor conocimiento de lo que hacemos como juzgadoras y juzgadores, pues saben que ahí estamos para cuando se necesite. Es decir, a lo mejor no saben qué hace un juez, pero sí saben que ante un problema necesitan un amparo, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de no solo necesitar un amparo, sino que además van a tener una resolución de un amparo con perspectiva de género, con perspectiva de infancia y con todas las interseccionalidades que se necesiten, es lo que provoca que ciertamente estemos cambiando paradigmas, pero que además la sociedad puede estar segura que lo que van a obtener es una mejor calidad de la justicia. Y sí, me parece que es indispensable la perspectiva de género. ¿Cómo definirías tú la perspectiva de género? ¿Cuál sería tu conceptualización de la perspectiva de género? Bueno, creo que es una herramienta realmente, solo una metodología para poder identificar exactamente cuáles son estos desequilibrios en el poder. Es decir, qué pasa con una mujer determinada o con un hombre, pero que tiene que ver con sus derechos que están siendo identificados o vulnerados, o hay una desigualdad procesal entre las partes solo por razón de género. Y entonces, gracias al uso de esta herramienta, hemos tenido resoluciones tan importantes como el cambio de paradigma, por ejemplo, en violación entre cónyuges, que hasta 1994 se decía que no podía existir. Y gracias al débito matrimonial. Claro, claro. Pero además el débito era con violencia hacia la mujer. Entonces, pues ni modo, te aguantabas, porque no era delito. En todo caso, había un uso excesivo de ese derecho. Pero cuando comienza a utilizarse esta herramienta, entonces tenemos un cambio de paradigma desde la Suprema Corte, por supuesto, y donde dicen, no, claro que puede haber identificación o tipificación de este delito dentro del matrimonio. Y eso es una gran diferencia, pero también hemos tenido otros que también desde la Suprema Corte, donde el derecho, por ejemplo, a la guardería, que no lo tenían los hombres, porque precisamente partía de estereotipos pues absurdos, cambia y dice, a ver, es que no hay razón de ser para que a los hombres derechohabientes del IMSS no les des el derecho a la guardería y a las mujeres sí. Entonces creo que la perspectiva de género como herramienta metodológica de análisis es lo que nos permite ir identificando estereotipos por razón de género y eliminarlos. Creo que además ese es el gran reto de las personas juzgadoras, de las juzgadoras que estamos en la asociación, es eso, identificar el estereotipo, eliminar el estereotipo a través de nuestras sentencias, y por supuesto en la asociación también de las otras actividades que, como bien nos ha mencionado, por ejemplo el congreso que tuvimos en Mérida recientemente, pues son actividades extras de nuestro trabajo o de nuestro quehacer jurisdiccional, pero que hacemos con todo el compromiso. No, yo creo que es importantísimo, sobre todo, que se reúnan las mujeres juzgadoras, pero sobre todo para intercambiar experiencias, para entender mejores prácticas y, por supuesto, aplicarlas en la labor cotidiana de impartición de justicia. De ahí la gran importancia de estas reuniones, de estos congresos, de estos talleres, de estas conferencias que, pues, de manera muy cotidiana realiza la asociación que tú presides. Y bueno, ahorita recordando un poco estos casos que has mencionado, pues sí, era algo tan normal y tan natural que se recibía como pues algo que no tenía ni siquiera por qué tener alguna explicación, por qué las mujeres necesitan guardería, porque son las encargadas del cuidado de los hijos, de los adultos mayores, de los enfermos, de las personas con discapacidad. Entonces, cuando un papá solicita eso, dicen, ¿pero por qué? Pero fíjate, lo importante y lo padre de estos criterios, la ley era la que establecía que los padres no tenían derecho a la guardería, salvo que estuvieran divorciados, no vueltos a casar y con la patria potestad de los hijos. Entonces eran condiciones como solo que tú te estés haciendo cargo de los hijos. En ese solo caso vas a tener derecho a la guardería. De no ser así, olvídalo.
Entonces, bueno, pues son estereotipos que, como tú bien dices, son realmente pues tristes en una sociedad en la que pues la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero además como trabajadores. Oye, pues si soy un hombre trabajador, ¿por qué no voy a tener derecho a esa Claro. prestación laboral? Sí, no, no, es un ejemplo muy importante que pusiste. Y el otro de la violación entre cónyuges, pues no se diga, producto de una sociedad totalmente patriarcal. Y aquí, Absolutamente. Emilia, cuando empiezas a hablar de estos criterios que se han emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por qué no decirlo también por los tribunales colegiados de circuito y por muchos otros tribunales que finalmente han ido entendiendo lo que es este método interpretativo de perspectiva de género, yo te preguntaría, ¿qué papel ha jugado el Poder Judicial de la Federación en los avances que hoy existen sobre perspectiva de género? Sí, bueno, me parece que fundamental. Y no es una cuestión casual. La Constitución Federal establece las reglas en cuanto a la forma en que tenemos competencia, el Poder Judicial de la Federación y las competencias estatales. Y entonces tenemos esta primera gran base que es el juicio de amparo. Entonces, a través del juicio de amparo, que históricamente en este país ha sido la forma en que el Poder Judicial ha defendido y ha protegido los derechos fundamentales de toda la sociedad, y no porque no se respeten conscientemente en la justicia local, sino porque ciertamente desde el Poder Judicial de la Federación, hemos tenido una revisión posterior de todos los actos de la autoridad, en el caso, por ejemplo, que comentábamos de la guardería, de lo que dice una ley, de lo que decía una ley federal, y en otros casos a través de lo que se ha resuelto en los juzgados del fuero común. Y entonces, o del fuero federal, pero que sean de justicia ordinaria. A través del juicio de amparo se ha estado dando contenido en nuestro país a todos los derechos fundamentales. Entonces, no basta decir es que tenemos derecho a la igualdad, pero no sabemos qué significa tener derecho a la igualdad. ¿Hasta dónde debe considerarse la igualdad? Porque de pronto hay quien dice, ¿y hasta dónde somos iguales? Pues igual es igual, pero de pronto habrá que decir cuál es el contenido de cada derecho para que de verdad seamos iguales. Entonces, el Poder Judicial ha tenido y sigue teniendo una importancia absoluta, porque además la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es obligatoria para los otros tribunales y a los otros juzgados, y eso provoca que una decisión, ahora que la Suprema Corte además tiene esta forma de integración de jurisprudencia a través de precedente obligatorio, hace mucho más rápido el efecto de esas decisiones que dan contenido a ciertos derechos, que dicen cómo deben repararse las violaciones, que nos establecen reglas más claras del juego, por decirlo así, pero para todas y todos los juzgadores del país. Entonces sí me parece que el Poder Judicial tiene históricamente en sus manos esta gran responsabilidad que creo que basta referirnos a estos dos casos, pero podríamos hablar de muchísimos y que toda la sociedad lo sabe, en donde los derechos humanos han sido protegidos e identificados. Creo que esto también es bien importante, porque a veces ni siquiera nos enteramos que tenemos algún derecho, y entonces la Suprema Corte, los tribunales colegiados, incluso jueces de distrito en las primeras instancias del juicio de amparo han identificado cuáles son los derechos que están en juego, cuáles son los derechos que se están violentando y cómo es que se deben reparar estos derechos. Y cuando además en el caso no solo de mujeres, porque el tema de género pues es para todas las personas, prueba de ello está ahí el de las guarderías, lo que ha hecho el Poder Judicial es identificar cuando por razón de género hay algún derecho que no se está pudiendo ejercer de manera real y eficaz, porque a veces las leyes son las que discriminan, pero otras veces parecen neutras, pareciera que está bien todo, ¿no? Y que la igualdad formal ahí está, pero en el momento ya de aterrizarlo a la realidad no siempre no lo llevamos a esa concreción de la igualdad sustantiva, de la igualdad en el día a día. Es cierto. Y para eso pues está el Poder Judicial. Emilia, tú eres una magistrada que ha desarrollado gran parte de su carrera
judicial en la materia civil. De hecho, hoy integras un pleno regional en materia civil, es decir, aquellos órganos jurisdiccionales que resuelven contradicciones de criterios de los propios tribunales colegiados de circuito de una región del país. Entonces, en materia civil, que es la materia en la que estás, ¿podrías ponernos algunos ejemplos de asuntos que en donde se haya, pues sobre todo resuelto cuestiones relacionadas con perspectiva de género? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, algunas cuestiones. En materia familiar está llena de cuestiones de perspectiva de género, ¿no? O de cuestiones que por razón de género, estereotipadamente podemos identificar como que la balanza no está como debe estar, se inclina. Por ejemplo, en el tema de custodias y convivencias, hasta hace poco incluso los códigos civiles establecían que la custodia sí o sí de niños y niñas pequeñitos y pequeñitas le correspondía a la mamá. O sea, no era un tema ni siquiera analizable. O sea, no Entonces, se discutía. claro, sí, ya, eso era lo que tenía que pasar, porque a la mamá le toca. Entonces, lo cierto es que ahora, no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva de infancia, se ha visto que, a ver, ser la mamá o ser el papá por sí mismo no hace que sea mejor o peor tener la custodia, sino que lo que debemos buscar es dónde van a estar mejor esas hijas e hijos para que se puedan desarrollar plenamente. Y entonces los análisis son diferentes, pero también de pronto lo analizamos y se nota en los juicios desde perspectivas estereotipadas. Y entonces, por ejemplo, algún juicio que me ha tocado ver, y muchos, es que la mamá que va y tiene 5 trabajos, además informales, porque pues hay que cuidar y entonces los horarios en trabajos formales a veces no son compatibles con las labores de cuidado. Entonces, la mamá que tiene 5 trabajos sale a las 4 de la mañana a trabajar, es muy mala madre porque no está al pendiente de sus hijos. El papá que no tiene la custodia, pero que va 1 o 2 veces al mes a ver cómo están los hijos o a preguntar en la escuela cómo están los hijos, es muy buen padre porque tiene una preocupación real. Y entonces, como vemos, pero además es el reflejo de la sociedad, ¿no? Que justo tenemos que destrozar estos estereotipos desde las sentencias, y por supuesto también desde la comunicación a la sociedad. Por eso los congresos y por eso las otras actividades que en AMJAC hacemos, como un café con AMJAC, etcétera, que son no solo presenciales, también tenemos muchos por Zoom, pues para que la sociedad misma vaya identificando estos estereotipos y podamos destrozarlos desde su origen. Oye, rápidamente, porque ya casi se nos va acabando el tiempo, pero quienes quieran participar en la asociación, ¿qué tienen que hacer, Emilia? ¿Qué se necesita para formar parte de ella? Bueno, realmente ser juzgadora en activo o jubilada y pues ponerse en contacto con nosotros. Tenemos redes sociales todas donde estamos como Asociación Mexicana de Juzgadoras, y llenar un formato, pagar una cuota, que tenemos diferentes opciones para el pago de cuotas, y sobre todo tener como eje central de nuestra actividad, o sea, porque para formar parte de una asociación tenemos que coincidir en lo que queremos, y precisamente querer coincidir en el tema de lograr una igualdad de género, y que pues tenemos que trabajar para ello, porque todos y todos queremos una sociedad más justa, más igualitaria, y por supuesto que eso nos lleve a tener una sociedad en paz. No, muy bien, ahora sí que ya todo el mundo ha escuchado. El que quiera formar parte de esta asociación de juzgadoras, pues no tiene más que ponerse en contacto con la magistrada Emilia, o con las personas que integran la mesa directiva de esta asociación. Emilia, yo creo que hemos avanzado mucho en cuestión de género. No puedo dejar de reconocer que todavía nos falta bastante camino por recorrer. En estos avances, en estos, pues yo no sé si retrocesos o no avances en ocasiones en las cuestiones de igualdad de género en la justicia mexicana, ¿en qué situación estamos en este momento, en estos últimos años? ¿Cuál es el diagnóstico de nuestra situación? Creo que en México tenemos un muy buen avance en lo que es la igualdad formal, es decir, en las leyes la igualdad está casi garantizada.
El problema, sin duda alguna, es la igualdad sustantiva. Somos uno de los países más violentos contra las mujeres. Ahí están las leyes, pero la sociedad tiene que entender, tenemos que entender de qué se trata la igualdad, y tenemos desde la judicatura que poner reglas cada vez más claras y más tajantes, y además me parece que es importante explicar a la sociedad de qué estamos hablando cuando estamos aplicando esta metodología, y por qué es que no se trata de darle el gane a las mujeres, porque se malentiende de pronto eso, sino de verificar las condiciones que tenemos hombres y mujeres de manera diferente, pero que no nos permiten gozar de los derechos que debemos tener todas y todos de la misma manera. Creo que ese es el gran reto todavía, identificarlo y hacerlo entender. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, podríamos seguir platicando sobre Sin esto duda. muchísimo tiempo, pero desafortunadamente el tiempo del programa se nos agota, y bueno, no tengo más que agradecerte, Emilia, que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido, pues sobre todo toda esta labor tan bonita, tan interesante que realizan en la asociación de juzgadoras que tú dignamente presides, y pues sobre todo el entender cuál es la perspectiva de género, para qué se aplica y cuál es su objetivo y finalidad. Eh, te agradezco infinitamente que hayas aceptado estar con nosotros. Y bueno, antes de despedir el programa, te quisiera pedir de favor que mandes un mensaje a nuestro público televisivo. Gracias. Bueno, yo solo convocaría a toda la sociedad, a todos los operadores jurídicos, a que volvamos a ver qué es lo que realmente queremos, qué es lo que buscamos como sociedad, y creo que a todos y a todas nos une esta búsqueda de la justicia y de la paz, y a través de estas herramientas de perspectiva de género y de otras perspectivas es la única forma en que podemos lograrlo. Pero más allá de criticarlas sin entenderlas, tal vez fomentar diálogos en donde nos podamos entender, preguntar y reflexionar. Esto está en evolución, como el derecho, gracias a Dios, es eso, una ciencia no exacta, y entonces siempre evoluciona y siempre estamos para mejorar y para aprender. Entonces, yo creo que es una invitación para toda la sociedad. Agradezco infinitamente la invitación, le agradezco a usted, señora ministra, de verdad, el apoyo siempre, sin ninguna condición, para el trabajo de la asociación, para el tema de género, y que sepa, por favor, que ese camino que usted nos empezó a abrir ciertas brechas, entre otras grandes mujeres que abrieron, pero que usted encabezaba en esos grandes momentos, estamos caminando por esa brecha y estamos siguiendo sus pasos. En verdad, muchas gracias, estamos muy agradecidas, pero además comprometidas con lo mismo. Muchísimas gracias, Emilia. De veras, siempre es un verdadero placer escucharte, y sobre todo tomar en consideración el compromiso que has manifestado siempre, no solamente en la labor judicial, sino también en este compromiso en la asociación por lograr esta igualdad de género. Muchísimas gracias por haber estado. Al contrario. Bueno, hemos tenido un programa por demás interesante, por demás ilustrativo. Las mujeres en la judicatura, a cargo de la magistrada Emilia Molina, que como hemos mencionado, pues es la presidenta de una de las organizaciones de mujeres juzgadoras más importantes de este país, y como siempre, pues nos ha ilustrado de todo lo que debemos ir entendiendo en este cambio cultural que implica la igualdad de género. Le agradecemos enormemente la claridad de sus conceptos y sobre todo el compromiso con el que ella maneja este tema, y la forma en que nos lo explica, para poder entender cómo poco a poco debemos ir logrando este cambio cultural para el beneficio de toda la sociedad mexicana, pero sobre todo para el beneficio de hombres y mujeres de este país. Muchísimas gracias, Emilia. Ha sido de veras un verdadero placer escuchar.